Bienvenidos todos a esta mesa redonda que trata de hablar, no explicar, el humor surrealista. Y muchas gracias especialmente teniendo en cuenta el tiempo que hace ahí fuera, que parece indicar que no es propio meterse en lugares con aire acondicionado, a no ser que ustedes piensen que verdaderamente ahí hace mucho calor y mejor aquí. Den lo que den, salgan quienes salgan al escenario. En todo caso, nosotros se lo agradecemos y tengan por seguro que no va a afectar a nuestra autoestima que en un momento determinado ustedes se marchen, porque entenderemos no que les estamos aburriendo, sino que es la hora del partido y ustedes tienen ganas de ver al Atleti. Así que ningún problema por nuestra parte, no se queden por nosotros, hagan lo que ustedes crean conveniente. Una vez dicho eso, creo que debo pasar a presentar a los componentes de esta mesa redonda, que son los que aclararán todas las dudas en genérico y las suyas en particular sobre el humor surrealista, que en realidad es un título un poco redundante, porque si bien no todo el surrealismo es humor, la verdad es que a mí me parece que, salvo los monólogos, todo el humor es surrealista, aunque estoy seguro de que mis compañeros de mesa no pensarán exactamente así, y de ahí la riqueza de esta discusión. Aprovechando que nos han sentado de esta forma y que viene bien para el orden alfabético, empiezo por presentarles a Fernando Aramburu, de Donosti de toda la vida, que sin embargo lleva más tiempo viviendo en Alemania que en San Sebastián, y que en su juventud formó parte de un grupo que trataba la acción surrealista a través del humor, que se llamaba Clock y que dio de alguna manera pie a sus comienzos literarios en cuanto a publicaciones, porque su primer éxito fue Fuegos con limón, publicado hace ya 15 años, y desde entonces ha venido dejándonos una serie de libros imprescindibles, casi todos salpicados de humor. Hay algunos que por la temática abordada no, pero en líneas generales yo sí diría que en prácticamente todos los libros de Fernando hay humor. Y en casi todos ellos hay humor surrealista. También es poeta y ha escrito artículos, es decir, que fundamentalmente no es novelista, sino que es escritor en el sentido más amplio de la palabra. Recientemente, por no mencionar todos los títulos que acompañan su carrera, digamos que se ha publicado El vigilante del fiordo, que es una recopilación de cuentos y que, bueno, entre ellos también me parece que hay algún atisbo de surrealismo. Junto a él está Nuria Barrios, que nació en Madrid y que comenzó a publicar, por lo menos, no a escribir. Nunca se sabe exactamente cuándo los autores han empezado a escribir, pero sí a publicar poco después que Fernando, en el año 97, una novela titulada Amores patológicos, que parece anunciar algo surrealista, pero igual la autora no está de acuerdo. Después ha seguido trabajando, también es poeta, ha publicado diferentes tipos de libros, ha publicado cuentos, ha publicado novelas, ha ganado algún premio, como el Premio de Poesía Ateneo de Sevilla, con El hilo del agua, y aquí está acompañándonos con su presencia para ver qué hay de surreal en su obra y, en todo caso, qué opinión tiene ella sobre esto. Acaba de publicar El alfabeto de los pájaros, su última novela editada, y, según parece, el próximo año editará Nostalgia de Odiseo, que es un libro de poemas. Pero esto, como siempre y tal como está la edición, no podemos asegurarlo. Y terminamos con José Antonio Pérez, que está a mi izquierda, inmediatamente a mi izquierda, que ha escrito mucho, pero ustedes lo han visto fundamentalmente a través de la televisión. Ha sido el factotum de Ciudad K, esa serie de La 2 que tenía mucho de humor surrealista, también irreverente, si es que no es lo mismo, y desde luego una visión verdaderamente peculiar de lo que es la vida y lo que es el humor. Actualmente es el director del programa de televisión Escépticos, que comenzó a emitirse el pasado lunes en ETV y que pone en cuestión todas las creencias populares y nada científicas que tenemos asumidas simplemente pues, por tradición o porque creemos que nos va a ayudar de alguna manera. Es un programa que deberían ustedes ver no porque salga en la misma cadena en la que salgo yo, sino simplemente porque es un buen programa. Además, colabora con el programa Más que Palabras de Radio Euskadi con una columna los domingos que se titula Mal Pensando, ya verán ustedes por dónde va, y les recomendaría que no se perdieran su blog que se titula Mi Mesa Cojea, donde va dejando también muestras de todo esto que venimos hablando aquí. En cualquier caso, yo decía antes que todo el humor es surrealista. Se me ha ocurrido una manera de empezar. Creo que no será necesario que recordemos que el surrealismo nace nominalmente en 1917, cuando Apollinaire, en un programa de mano de una obra de Éric Satie, incluye la palabra. Poco tiempo más tarde se estrena La Mamel de Tiresia, que, por cierto, es una ópera que hemos visto en Bilbao hace 2 temporadas, si no recuerdo mal, y que es la primera obra que lleva el título de drama surrealista. Todo esto está tomado en la Wikipedia. Si Michel Houellebecq lo hace, yo también puedo hacerlo tranquilamente.
Y además de todo esto, pues he sacado un intento de justificar el surrealismo, una definición que es del propio Breton, que dice: el surrealismo intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. No estoy de acuerdo, pero no soy yo quien tiene que hablar de esto, sino aquellos que componen nuestra mesa redonda, a los que ya voy a ceder la palabra, si es que alguien tiene intención de empezar. Veo que Fernando tiene un papel. Fernando tiene un papel. Sí, un feo papel, que es el de empezar. ¿Qué tengo que decir? Lo que a ti se te ocurre sobre el surrealismo. Bueno, a mí el tema me rejuvenece, puesto que en viejos tiempos milité en el surrealismo. Es una de las pocas militancias que yo he asumido en esta vida de manera voluntaria. Estoy hablando del año 78, cuando en compañía de unos amigos fundé un grupo en San Sebastián, que después se ramificó por otros lugares. Y en principio nosotros asumimos la ortodoxia surrealista en el sentido de que queríamos sobreponer una realidad inventada por nosotros a la que encontrábamos fuera de nuestras casas y en nuestras casas también. Y el humor no era exactamente un instrumento, sino era a menudo la consecuencia de actividades que llevábamos a cabo. Y en todo caso ese humor no perseguía hacer reír a los demás. Cuando alguien nos cuenta un chiste y nos reímos, su misión ha sido cumplida. Cuando un humorista sale en un escenario y nos suelta sus paridas y nos reímos, ha cumplido la tarea. Pero la tarea del surrealista no era hacer reír a los demás. En todo caso, era su tarea la de provocar, la de cuestionar algo, la de introducir algún elemento absurdo que rompiera de una manera violenta o incluso cruel la lógica común. Y nosotros asumimos esta tarea. Y a mí me gustaría, para quizá encauzar de una manera constructiva el posible debate, hacer una distinción de entrada, que es entre el humor propiamente surrealista, es decir, el de los adeptos del surrealismo, y la técnica en que terminó, en que desembocó el surrealismo y que hoy día está extendida por todas partes y que consiste en una manera bastante reconocible de generar imágenes, situaciones absurdas, etc. Y hoy día que vivimos en la era de los ordenadores, estamos viviendo el auge de la creación de imágenes sorprendentes, unidas al mismo tiempo a la motivación que suponen la publicidad, los anuncios publicitarios, donde continuamente vemos automóviles que se convierten en monstruos, máquinas que inmediatamente se convierten en peces, etcétera, etcétera. Hoy día no nos escandaliza nada de esto, pero si pensamos en que hace poco menos de 100 años esto generaba escenas de violencia en los teatros. Recordemos, por ejemplo, que en alguna sala de proyecciones donde algunas personas fueron a ver La Edad de Oro de Buñuel, hubo peleas, etcétera, etcétera. Es decir, que en este sentido creo que hemos evolucionado muchísimo. Fernando, pero ¿cómo en 50 años después o más del surrealismo, cuando ya el movimiento se había atomizado y había tomado otras formas, a vosotros se os ocurre hacer surrealismo ortodoxo, que es casi una paradoja? No exactamente, porque nosotros comprendimos, primero, nosotros queríamos hacer algo que rompiera con la realidad común de entonces. Estoy hablando del año 78, Franco había muerto, había un deseo colectivo de cambio, no nos reconocíamos en el pasado inmediato de nuestro país, y entonces nos asomamos a otro tipo de producciones y nos atrajeron mucho aquellas en las que preponderaba la imaginación. Entonces lo que nosotros hacíamos era no el humor en cuanto a discurso gracioso, sino actos
actos que no tenían que ver directamente con la literatura, que quizá eran divertidos para nosotros, pero no para los que los padecían. ¿Por ejemplo? Y los llamamos clocadas. Por ejemplo, entrábamos en algunas librerías, sustraíamos libros y los colocábamos en otras librerías, y al revés. Entonces, nadie se enteraba de esto, pero nosotros sentíamos como que estábamos saboteando la realidad en la que estábamos todos. O, por ejemplo, recuerdo con sonrisa, porque yo me río mucho recordando esto, dedicábamos la tarde a pedir por los comercios de San Sebastián los productos a la mar. A la mar todo seguido, aunque claro, esto no estaba escrito. Entonces, no entrábamos juntos porque, claro, eran 3 tíos de 18, 19 años en una mercería y aquello no era verosímil, ¿no? Entonces entraba uno, por ejemplo, en una mercería y pedía seriamente, es decir, imitando a un ser humano normal y corriente, pedía unos botones a la mar. ¿Tienen ustedes botones a la mar? Entonces, claro, esto puede hacer reír, pero nosotros realmente lo que queríamos era introducir elementos imaginativos en la realidad. La dependienta actuaba perfectamente, porque claro, no se enteraba de que estaba siendo objeto de una broma surrealista. Entonces contribuía, sin saberlo, y a veces contribuía de una manera muy activa. Por ejemplo, sacaba el catálogo y se tomaba la molestia de buscar los botones a la mar, o si era otro tipo de tienda, pues otro producto siempre a la mar. O sea, eso era constante, ¿no? Y entonces luego nos reuníamos y nos partíamos de risa contando lo que había sucedido. Y bueno, no queda memoria de esto salvo que nosotros lo contemos. Y eso es lo que nosotros consideramos el humor surrealista genuino. Es decir, el del adepto, el humor que tiene dueño, puesto que solo es posible si uno lo lleva a cabo. Un chiste lo puede contar cualquiera. Estamos totalmente de acuerdo. Que un chiste lo puede contar cualquiera. No quiero abarcar aquí. No, que me parece muy bien. Decía yo antes que todo el humor es surrealista y creo que Nuria no está de acuerdo con... Es que antes hemos estado hablando y entonces ya tenemos un poco tomadas las medidas. Pero, claro, al decirme Nuria que no estaba de acuerdo, ya me he empezado a preocupar y me he puesto a argumentar un poco el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues el humor, en líneas generales, lo que hace es ponerse encima de la realidad, y entonces ya estamos surrealísticamente, de manera etimológica, y la ve, la machaca, la deglute, la devuelve deformada y en consecuencia pues es surrealista. Pero igual no es una buena explicación. Seguro que Nuria tiene una explicación un poco más sólida que todo esto. Bueno, nosotros hemos estado hablando los 4 en la comida porque con ese título en principio tan rotundo, el humor surrealista, en realidad nos hemos encontrado con que es un tema muy enigmático, porque probablemente si el tema hubiera sido el surrealismo, pues más o menos, aunque sea muy amplio, podríamos haberlo llevado entre todos. Pero al ser humor surrealista, aquello suscitaba muchas preguntas. Para empezar, bueno, una de las preguntas que ha hecho Félix, que ahora voy a venir ahora a eso, pero la pregunta primera era justamente el juntar las dos palabras, humor y surrealista. Porque, bueno, antes comentaba Félix, efectivamente, yo también voy a hacer un poquito de historia, pero más breve todavía, porque ya lo ha dicho él, que el surrealismo, el término surrealismo es acuñado por un poeta, que es Apollinaire, es consagrado por otro poeta, que es Breton, y el hecho de que sean 2 poetas los que consagran el término y el fenómeno del surrealismo no es baladí, porque el surrealismo, ellos marcan las directrices, va a tener una influencia radical y decisiva sobre el lenguaje y la poesía, y luego sobre las artes visuales que siempre han estado íntimamente unidas a la poesía. Y bueno, el caso de la pintura, de la escultura, la fotografía, el cine, tú mencionabas a Buñuel, bueno, Man Ray, pero en ningún caso se habla, los surrealistas, Breton, habla del humor surrealista. Entonces, el tema era, ¿el humor surrealista nace con el surrealismo? Bueno, yo estuve mirando y de repente descubrí que había una frase de Apollinaire
que realmente podía ser el moto, el lema del humor surrealista. Aquello sí que abría la puerta al humor surrealista. Y la frase de Apollinaire decía más o menos que cuando el hombre intentó crear algo parecido a andar, inventó la rueda, que no se parece nada a una pierna. Bueno, eso tiene humor y en realidad eso abre la puerta a lo que, para mí por lo menos, porque aquí todos tenemos distintas concepciones de lo que puede ser el humor surrealista, abre la puerta a lo que va a ser el humor surrealista, que en mi caso, al igual que la rueda y la pierna, igual que la rueda no se parece a la pierna, pero funciona para marchar, el humor surrealista no habla concretamente de la realidad, todo lo contrario, a través del absurdo la desbarata, la rompe, y haciendo eso lo que hace es hablar de lo esencial de la realidad, pero librándose precisamente a través del absurdo, pues de las normas, de las imposiciones, bueno, al fin y al cabo de la censura. Curiosamente, aunque los surrealistas no hablaban de humor surrealista, el humor surrealista en el siglo XX, en cierta forma, se ha convertido, ha fagocitado el término surrealismo. Todo el mundo habla de esto es surrealista, esto es humor surrealista. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, plantear, porque tengo más preguntas que teorías, me gustaría en primer lugar plantear qué es lo que aporta el humor al surrealismo. Y solamente me gustaría esbozar, porque pensando un poco en ello, yo lo que veo en primer lugar es que antes hablaba Fernando de que el humor surrealista no busca necesariamente la risa, sino la provocación. Y yo estoy de acuerdo, pero creo que la provocación es parte esencial del humor surrealista, pero creo que la risa y la sonrisa también forman parte de ese tipo de humor. Y creo que el humor surrealista lo que ha hecho ha sido abrir campos nuevos al surrealismo, y esos campos nuevos son básicamente visuales y orales, y han tenido su máximo esplendor en humoristas, como, bueno, yo voy a citar de los que más me gustan, como Gila o Typical. Para mí eso sería como, para mí ellos serían exponentes claros del humor surrealista. Y dicho esto, yo quiero ya de paso plantear otra pregunta. Y como veo prácticamente centrado el surrealismo, las acciones surrealistas, el humor surrealista, en acciones concretas, que pueden ser las del grupo Cloc de Fernando, o lo que digo, o en discursos, en monólogos, en discursos muy bien entablados de personas que se llaman humoristas, yo lo que quería plantear era una pregunta más. ¿Es compatible el surrealismo con la novela? Porque el surrealismo ha tenido una incidencia clara en la poesía, pero no así en la novela. Hay muchos ejemplos de literatura de humor. En España hay claros exponentes, bueno, los más conocidos, Miura, Jardiel Poncela, Neville, las greguerías de Gómez de la Serna. Pero más allá de ser literatura de humor que no necesariamente es surrealista, ¿existen novelas que podamos calificar de surrealistas? ¿Son compatibles? ¿Son posibles? Y de momento, bueno, dejo eso planteado y ya luego sigo. Yo creo que hay un problema porque siempre se dice que el surrealismo viene del dadaísmo, ¿no? Y parece que el dadaísmo es la madre del invento, cuando en realidad tiene mayores orígenes y más abundantes literarios que artísticos. Bueno, podríamos recorrer el tiempo hasta Luciano de Samosata, pero tampoco es plan. Y por centrarnos en cosas muy cercanas al nacimiento del surrealismo, la patafísica de Alfred Jarry, por ejemplo, sería algo muy claro, o incluso Ambrose Bierce, o Mark Twain, o bueno, pues Rabelais, y en el mundo antiguo, pues el Satiricón de Petronio, cosas por el estilo, sí parecen antecedentes del surrealismo. Lo que pasa es que luego, como en los años en que se formó el surrealismo había tanto artista plástico haciendo surrealismo, parece que al final el surrealismo es una cosa más de artes plásticas que de literatura. Pero yo creo que básicamente el surrealismo es más literario que artístico de las bellas artes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a si hay libros de novelas, pues yo creo que algo surrealistas son Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, o Las Alicias de este buen hombre, ¿no? Que verdaderamente son bastante surrealistas, me parece. No sé si estarás de acuerdo. Es lo bueno de esta situación. ¿No te parece surrealista Alicia y compañía?
No, no me parece surrealista. Vale, pues vamos a hablar de otra cosa. En cualquier caso, estábamos hablando de humor surrealista. Sí, bueno, Alicia es bastante... Bueno, a mí me parece una grandiosa novela de terror, pero... Bueno, pues... surrealista. Pero sí, desde luego surrealista y quizá divertida. Bueno, esta es la sátira social y política que aparece en la obra de Sweet, etcétera, etcétera. Pero derivando un poco de lo que decía Fernando, que luego iremos, si te parece, a lo de la novela, incluso alguno de nuestros espectadores igual tiene alguna idea clara al respecto. Decía Fernando que esos anuncios donde los coches se convierten en robots y cambian las cosas, que tienen mucho de surrealista, pues parece que efectivamente el humor surrealista y el surrealismo en general ha acabado en la televisión. Y el surrealismo en general estaría en los telediarios y el humor surrealista igual estaría en programas como Ciudad K, que, bueno, pues ha sido... Y en Telecinco también, 24 horas. 25, pero ese es humor. Es surrealista, pero es humor. Depende de quién lo mire, es humor o es tragedia, pero... Por eso. Yo creo que soy el elemento surrealista de la mesa. Yo no solo no escribo libros, sino que de hecho tengo un Kindle, lo he comentado antes, lo lamento. Mi aportación a la mesa es que yo tengo el honor de haber hecho cosas tales como un plano tenido de una cabra durante 2 minutos seguidos, en blanco y negro, en la 2 de Televisión Española. Y además me acuerdo que cuando fui mandando Ciudad K, salían cosas como y es del año pasado, una momia con chistera fustigándose con un chorizo. Me acuerdo que me llamaba a Televisión Española y me decía, ¿esto qué es? Y decía lo mismo que has dicho tú, decía, no, si esto es para reírnos nosotros, que es una cosa que cuando cobras dinero público nunca funciona del todo. Y yo tengo la sensación, todo lo que habéis teorizado sobre el humor surrealista, yo creo que es muy difícil hacer surrealismo ahora, primero porque todo el mundo hace surrealismo, tú lo has dicho, la publicidad, y en ese sentido, esa mirada del surrealismo, ¿no? Y segundo, porque para ello, al menos desde mi punto de vista, por supuesto, hay que tener claro lo que es la realidad y como la realidad se tambalea, colocarle algo por encima es bastante complicado ahora, o ponerte por encima, en el sentido de que me hacía gracia, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo se podía aplicar a la macroeconomía, ¿no? Es una serie de cosas que generan una nueva realidad y que solo se ríe el que la hace. Pues, efectivamente, la mitad de las noticias económicas podrían ser efectivamente eso, una nueva realidad que solo hace gracia al que la genera, ¿no? En ese sentido, también pensaba, cuando hablabas de este, entre comillas, activismo, pensaba ahora mismo, hablábamos en la comida, ¿no? Si queda alguien que haga algo así, algún colectivo, y pensaba en los Yes Men, por ejemplo, o en el desgraciado este que salió el otro día en la BBC diciendo que retiráramos todo nuestro dinero de los bancos, que pretendía hacer humor, en mi opinión. Al final es lo mismo, solo se ha reído él, pero sin embargo ha provocado a unos niveles como antes era inimaginable, ¿no? A los 10 minutos estaban en portadas de todo el planeta Tierra, gracias a Internet. No sé qué opináis de este tipo de gente que hace estas acciones políticas basándose en el surrealismo, en mi opinión. Hombre, incluso podríamos apoyar esta teoría pensando que ese hombre, según declaración propia, lo hizo por llamar la atención. ¿Hasta qué punto el activista surrealista lo hace por llamar la atención? Fernando? Quiero decir, ¿ibais a pedir botones a la mar por protagonismo o...? Sí, porque si no, yo creo que estábamos de tal manera determinados por una energía que llevábamos que ni siquiera nos parábamos a pensar en lo que hacíamos. Y en esto éramos bastante fieles a la escuela surrealista. No olvidemos que el surrealismo era una escuela, era un grupo selecto, muy jerarquizado, por cierto, que cada no sé cuántos años se autodefinía haciendo las consiguientes purgas, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha mencionado aquí Dada. A mí Dada me parece muy importante. Dada lo que hace es introducir el humor nihilista, el humor sin moral. Es decir, consistía el asunto en agredir al público, insultarlo, etcétera, etcétera. Claro, esto es un animal de piernas muy cortas, esto dura 2 días, porque además la mecanización de ese acto lo lleva a la trivialidad, a la nulidad. Eso entendieron bien los surrealistas. El humor surrealista se limita al primer manifiesto, apoyado por ejemplo, por la película de Buñuel, La Edad de Oro, que quizás sea lo máximo en humor que ha dado el surrealismo. No precisamente francés, aunque él hizo allí la película. Y insisto que el humor no era un objetivo, sino era la consecuencia de una serie de acciones, de imágenes. Entonces, la idea principal era poner por obra de una manera bastante clara la crueldad, es decir, la destrucción de valores sociales, la desacralización.
el anticlericalismo, todo lo que fuera burgués, todo esto era destruible, o sea, contra eso se actuaba. Pero no siempre se actuaba con humor, a veces se actuaba con poesía, ojo, porque se hacían cosas bastante bellas también, ¿no? Se empezó con la escritura automática, que eso era lo del pensamiento puro. Eso es un animal todavía con las piernas más cortas, porque eso es imposible. Eso es posible la primera vez, la segunda ya el cerebro ya sabe cómo funcionar y también falla. El surrealismo termina en el año 30 con el segundo manifiesto, cuando se les ocurre adaptarlo a la Revolución Soviética, lo cual era asumir un tipo de moral, etc. Es una contradicción total. Y entonces ahí queda Dalí, como el único que prosiguió con esta dinámica de la ocurrencia, de la mezcla de elementos, de la creación de nuevas realidades, a veces con un toque humorístico, en el sentido de que ridiculizaba la realidad donde estábamos los demás, ¿no? Aunque él a veces tendía también hacia lo poético. Los relojes blandos son preciosos, son maravillosos, ¿no? O sea, nos abren la mente a nuevas posibilidades que cuestionan toda nuestra lógica común y en cierto modo son liberadoras. Pero si le echaron. Pero al final ocurrió lo que Breton temía, es que el surrealismo se le fuera de las manos, claro, lo pudiera utilizar cualquiera a su aire y se convirtiera en una técnica para crear imágenes, etcétera, etcétera. Y hoy día, pues ahí está, ¿no? Quiero decir que cualquier actividad que se oponga más o menos al realismo y cree imágenes o episodios, escenas nuevas, pues tiene un toque surrealista. Pero yo sigo creyendo que así como el humor genera la risa, el humor surrealista genera la risa surrealista. O sea, hay que estar un poco en el ajo para disfrutarlo. Con eso estoy muy de acuerdo. Yo me acuerdo, yo disfrutaba escuchando las chorradas de Tippy Cole, ¿no? Pero claro, no era solo las chorradas, sino era dónde las decían, cuándo las decían y tal, ¿no? Mientras mi madre decía, ¡ay, qué manía les tengo!, ¿no? No los podía aguantar. Y esa reacción creo que era, en el fondo, era el mayor elogio que podía hacer de ellos, ¿no? No acabo de pillar la idea de la risa surrealista. Puedo entender un poquito lo del humor surrealista, pero la risa surrealista, ¿qué es? ¿Hacia adentro? No, es la risa del que está en el ajo y de que sabe cómo funciona este mecanismo. Es cuando tú te ríes y mucha gente te mira raro. Vale. El que se ría a destiempo, aparentemente. Efectivamente. ¿No? Por otro lado, también creo que uno que ha sido surrealista no se libra para siempre del gustillo que se le coge. O sea, algo queda. Y a veces me tienta introducir algún elemento absurdo o inexplicable, o crear en un texto una expectativa que luego no se cumple. El lector no te lo perdona. El crítico menos. Se le ha ido de las manos, dice. No sé por dónde va. No lo aceptan. En el fondo estamos mucho más anclados en la realidad cotidiana, en la de todos los días, de lo que pensamos. Pero el que está en el asuntillo, ese saborea. Voy a defender un poquito a editores y críticos diciendo que ellos viven del orden. Y en cuanto se subvierte un poco, está en peligro su... No, el crítico no vive del orden, el crítico vive de nuestro trabajo. Nos parasita completamente, porque si nosotros no tiene nada que hacer. Deberían ser más agradecidos. Sería crítico de gastronomía. El crítico ha nacido crítico, como el escritor. Y si no puede serlo de literatura, lo será de cualquier otra cosa, de carreras de caracoles o algo así. No tengo nada contra los críticos. No, por defender a alguien. Particularmente contra los que me elogian. Bueno, ¿tú estabas diciendo algo? No, nada. Bueno, entonces, volvemos otra vez a lo de las novelas, porque me he quedado ahí un poco... Vamos a ver, habéis mencionado a Tippy Cole, habéis mencionado a Gila, y a mí me parece que mucho más completillos, también es cierto que eran los hermanos Marx, que no solo tenían el rollo de la palabra, sino que además tenían asuntos de pura destrucción gracias a las salidas de Harpo, ¿no? Entonces, bueno, quizá es los últimos bastiones, porque, como decíamos antes, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas empiezan a deshilacharse y atomizarse, el movimiento, y bueno, pues ha llegado hasta ahora como ha llegado. Pero en todo caso, sí serían los hermanos Marx una especie de último baluarte del surrealismo. No, último no. Yo creo que todavía el surrealismo es vigente, pero no como escuela, no como corriente.
Yo creo que está asumido y hay algunos que tienen muy buena mano para discurrir escenas de tipo surrealista que son muy graciosos. Monty Python tiene algunos episodios que son descacharrantes y además, de acuerdo con la vieja técnica surrealista, es decir, de colocar esas escenas, como los hermanos Marx, en la realidad común, en la oficina o en el circo, en el tren, donde en principio no se espera lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. El otro día, viendo el programa, el primero de Escépticos, que salía, la verdad es que igual el guión no es muy surrealista, pero la gente que sale sí. Y es que el guión es lo que la gente dice. Ya, pero bueno, quiero decir que está el presentador ahí diciendo unas cosas que son más serias y luego aparecen unos frikis que dicen, ¿no notas la energía de...? Y Luis Alfonso está allí, pues no. Y la persona empeñada en demostrar que está notando algo. El humor surrealista peligroso, ¿no? El que te dice el cáncer es culpa tuya y cosas así, que eso existe hoy en día. ¿Y vosotros qué habéis detectado en esta serie de programas televisivos en cuanto al surrealismo cotidiano que hay por ahí? Hombre, nosotros no sé si tiene mucho que ver con esto, pero vamos, en cuanto buceas en alguna realidad te encuentras pensamientos bastante surrealistas. A eso me refería con lo de la realidad, ¿no? Al final la realidad cada uno la construye y te encuentras con gente con realidades bastante extremas, ya te digo, incluso en ese caso peligrosas. De hecho, lo que dice esa persona en el programa el lunes es un delito. Y sí, por supuesto, es como negar el SIDA y ciertas cosas que son denunciables, por eso lo metimos, de hecho. Y ahí no pretendíamos hacer humor surrealista, de hecho, el presentador hizo el esfuerzo de no golpearla. Realmente, te doy fe. Y yo, respecto a los cómicos, yo creo que no. Además, estábamos hablando, ¿no? Hay una contradicción en el humor surrealista se ríen sobre todo los que los hacen y los mejores humoristas surrealistas son Gila y Tipicol. A mí no me lo parecen. Me parecen muy buenos humoristas, pero no me parecen muy buenos, a mí personalmente, muy buenos humoristas surrealistas. De hecho, me parece un humor muy convencional. El humor de Gila y de Tipicol me parece mucho mejor exponente, por ejemplo, Monty Python, ¿no? Monty Python tiene cosas que realmente pueden llegar a ser agresivas, como coger un sketch sobre el déjà vu, recuerdo aquel, y repetirlo 8 veces. Que obviamente llega un momento en que dejas de reír y dices, ¿esta gente qué cojones está haciendo, no? Déjà vu. Efectivamente. Y eso es un humor donde en realidad quienes se están riendo son ellos en la sala de montaje. En el momento en que dicen, ponlo otra vez, y alguien dice, no, ya no más, no, sí, ponlo otra vez. Tú estás en casa diciendo, ¿esta gente qué está haciendo? ¿Por qué pone 7 veces el mismo sketch? Ese me parece mucho mejor ejemplo de humor surrealista, ¿no? Que lo otro, que es muy gracioso, pero al final es un humor que, siendo estricto, no hay tanta diferencia entre Gila y el Club de la Comedia. Hay una diferencia quizá de calidad, de que Gila trabajaba sus monólogos 20 años y la gente del Club de la Comedia 20 minutos, pero es un tipo de humor relativamente parecido. Bueno, yo he mencionado a Gila y a Tipicol porque he mencionado Producto Nacional, pero efectivamente reivindico igual los hermanos Marx, Monty Python, desde luego. Pero a mí no me parece, bueno, desde luego no me parece igual Gila que el Club de la Comedia, pero sobre todo porque creo que en el caso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, que las escuelas, el surrealismo tenía una estructura de escuela con unas normas claras y unos objetivos también claros. Y aunque todo esto se ha diluido y se ha convertido en una especie de nebulosa en la que cabe absolutamente todo, yo creo que esto no es así. Creo que efectivamente, incluso dentro de sketches aparentemente convencionales, y realmente convencionales todo lo que tiene un elemento convencional, todo lo que comercialmente se convierte con un éxito y se repite y se repite y se repite, pero eso también se aplica a los hermanos Marx. Sí que hay un elemento básico, que es un elemento destroyer, un elemento destructivo, que, como decía antes Fernando, necesita un público, necesita orejas que sepan distinguirlo, que sepan lo que está ahí, pero que está, y no está, por ejemplo, en el Club de la Comedia. ¿Y está en Gila? Y creo que sí que está en Gila, no en todo Gila, pero creo que sí que está en Gila, sí. No lo sé. Yo no les comparo en calidad. Efectivamente te digo que Gila estaba 20 años trabajando un monólogo y literalmente el Club de la Comedia está 20 minutos. Pero no noto tanta diferencia en cuanto a el tipo de humor. Pero fíjate, antes comentábamos en la comida, bueno, es una anécdota nada más, pero yo
Perdón, luego quiero mencionar a un humorista también. Dime. No, dice. No, por favor, di que lo que mencionamos la comida. Cuando has perdido pescado y te han dicho que no, ¿por qué? Luego hablamos de un momento que ha tenido esta mujer pidiendo pescado en... Me han dado bacalao en forma de solomillo. Con esto de que el surrealismo es absolutamente aplicable, parece absolutamente aplicable a todo, yo creo que eso es un error de base. Antes les comentaba en la comida que con estas jornadas que ha habido con el Papa, JMJ, que parece el nombre de un whisky barato, con todo esto que ha habido en Madrid, pues ha habido escenas absolutamente grotescas. Porque, claro, de repente ahí aparecen un montón de adjetivos que parecen ser sinónimos de surrealismo, pero no necesariamente. Grotesco, sátira, ironía, papa, los voluntarios. No es necesariamente, no son iguales. Bueno, el caso es que comentaba que cuando empezaron estas jornadas que a mí me pillaron en Madrid, el lunes, antes, el Papa, esto se llamaba jornada, pero fue una jornada que duró 7 días. Fue como el milagro de los panes y los peces. Era una jornada muy larga. Entonces, el Papa venía el jueves y el lunes, en pleno centro de Madrid, en Colón, montaron una especie de Rock in Rio, pero religioso. Rouco Varela montó una misa impresionante, bueno, una carpa, cortaron las calles, las salidas del metro, impresionante. Bueno, yo no me había dado cuenta y ese día a las 8 había quedado con una amiga y habíamos quedado en el ático de un hotel que está justo ahí al principio de Gran Vía. A la salida del metro, que ya me costó salir del metro, pero ya a la salida del metro, bueno, ya empiezas a ver estos miles de peregrinos de todos los colores, banderas, descalzos, calzados, semidesnudos, muy cubiertos, de todo. Bueno, llego al hotel y en el hotel, en la parte de arriba de la terraza, que tiene una vista muy bonita, había unos cuantos clientes, muy poquitos, y había unos cuantos voluntarios, unos cuantos católicos que habían subido porque habían puesto una pantalla gigantesca al principio entre Gran Vía y Alcalá para retransmitir, para que nadie se pudiera perder a Rouco dando misa. Entonces había una pantalla enorme y toda la calle llena de gente haciendo una sentada, escuchando misa. Entonces, bueno, pues nada, yo llego allí, la amiga con la que había quedado tardó 3 horas en venir porque todo estaba cortado y nada, pues me puse a esperarla. Entonces, nada, me pedí un gin tonic y había ahí unas cuantas personas, unos pedían vino, no sé qué, pero estaban los voluntarios. Entonces, mientras unos pocos estábamos bebiendo, otros estaban rezando asomados a la terraza de rodillas. Y era todo muy raro. Había una pantalla gigante, se oía a Rouco dando misa, pero esto era en plena ciudad y yo me estaba tomando un gin tonic, que había uno rezando y dándose la paz. Y de repente sale el camarero del interior de la cafetería, sale a la terraza donde estábamos, los que estábamos, sale, mira, se asoma un momento a la terraza, se vuelve hacia mí y me dice: qué malo el sonido. E inmediatamente se mete. Entonces yo me quedé como, este hombre es un profesional. Parece que este hombre reacciona ante esto como si lo viviera todos los días. Todos los días es para él la Jornada Mundial de la Juventud. Porque su única reacción fue esta. Bueno, pues esto evidentemente uno podría decir que es surrealista. Pero no creo que sea surrealista. Creo que es simplemente grotesco. Y creo que esto que pasa, efectivamente, es que ese adjetivo se ha convertido en un chicle que es aplicable a todo. Y a mí me parece bien que efectivamente, curiosamente antes cuando Fernando mencionaba lo de la escuela, sí que había una serie de elementos básicos que fueron dictados, que era, pues, por ejemplo, lo de la exaltación de los procesos oníricos, las pulsiones eróticas, la revolución del lenguaje, y todo eso no está mal que sí que aparezca en lo que uno denomina surrealista. Ahora que, bueno, cada uno puede decir que es surrealista lo que le dé la gana. José Antonio cuenta la otra anécdota, que parece que los camareros son los máximos representantes del surrealismo. No voy a superar a Rouco in Rio. Vamos a dejarlo en el tintero. Bueno, Nuria, yo he estado intentando dar vueltas a la cabeza al asunto ese de las novelas del surrealismo. No tengo nada que decir al respecto. ¿Te has contestado tú a lo largo de este rato si puede existir el surrealismo en la novela? Porque me está preocupando. No, yo no niego que pueda existir elementos surrealistas. Me acuerdo el año pasado, Juan Bas comentaba que habían llegado a la conclusión que no existían novelas, existía humor en las novelas, pero no existía un género que fueran novelas de humor. Pues creo que esto es exactamente igual. No existe un género que sea humor literario surrealista,
pero sí existe, como parte ese componente puede estar presente en las novelas, sí. Bueno, en todo caso, es Fernando Arrabal el último, yo por buscar el final del surrealismo, que ya va llegando la hora de liquidarlo definitivamente. ¿Fernando Arrabal involuntariamente sería el último surrealista? No, Esperemos que no. tiene que ser Fernando. Acabo de decir que en el año 78 fundé con unos amigos un grupo surrealista. pero Qué después- manera de eliminarnos. Pero No, después de eso, Arrabal agarró su Zeppelin de Gin Tonic en televisión y montó un espectáculo que no sé si es surrealista, ¿eh? no, más bien no. No. No, más bien fue una cogorza habitual, en fin, normal. No, aquí donde estoy, con la modestia que debería caracterizarme, ¿Te postulas? cerré el garito a las 3 de la tarde. Ya lo un siento, jueves. Juan Antonio, no vas a ser tú el último. No importa. Me estaba acordando del humorista al que mencionaba antes. Cuando te he dicho se me ha ocurrido un humorista, era Andy Kaufman. Andy Kaufman, por ejemplo, sí es un ejemplo de un humor radical, extremo, hasta el punto de salir, quedarse aquí callado y estar una hora callado. A eso me refería yo con que Gila no era eso, no era... Al final es una cuestión de tono, ¿no? Es la radicalidad de esa ruptura que debería ser implícita del surrealismo, ¿no? Que realmente sea, casi te escandalice, ¿no? Antes creo que hemos dicho escandalizar, que realmente no lo entiendas, ¿no? Andy Kaufman tenía un bolo muy famoso, uno de ellos, que era que salía, ponía un gramófono y era él hablando, leyendo, no me acuerdo qué libro, pero bueno, se grabó leyendo un libro, es la Odisea, y salía con un gramófono, lo ponía y se quedaba mirando al público mientras en el gramófono sonaba leyendo la Odisea durante una hora. Y ese era el bolo. Y de nuevo, es la idea esta de la ruptura, de un humor violento, que prácticamente solo entiende el que lo hace, y esa mirada. Y esa mirada que si no está allá abajo entre el público no entiende nada, dice, este tío está loco. No, esa era la risa surrealista a la que, cuando te decía, ese tío, ¿no? Tú haces eso y aquí 1000 personas y vas a oír que alguien se ríe ahí al fondo, es el tío que lo ha entendido. No, el resto, bueno, que lo ha entendido, que ha entendido la broma, no el hecho, sino la broma, ha entendido el lenguaje. Eso es lo que yo creo. Y eso hoy en día es muy complicado, claro. En todo caso, eso también, por una parte, no elimina uno de los factores del surrealismo, ¿cuál es la creatividad? Se supone que el surrealismo es inventar cosas diferentes y cargarse las anteriores y, de alguna manera, establecer un nuevo sistema. Si uno recurre a este tipo de cosas y lo que está grabado es, por ejemplo, los primeros capítulos de Moby Dick, pues igual no hay un acto creativo ahí que no corresponde con el surrealismo, ¿no? Me pregunto si es necesario para el acto surrealista ir acompañado de algo creativo por parte del que lo practica. No sé, eso es demasiado... ¿Tú qué opináis por esa mesa? Vosotros que hacéis libros. Bueno, yo recuerdo una frase de Breton poco antes de morir, en el año 66, en la que, no recuerdo la frase literalmente, pero en esa frase se mostraba dolido porque ya no era posible provocar. Y creo que hay un fondo de verdad en esa frase que corta las piernas del surrealismo. Y hoy día vivimos una sociedad muy abierta, no quiere decir que no nos escandalicemos por algunas cosas, pero aquellos puntos que atacaba el surrealismo hoy día están muy asumidos. La sexualidad, los sueños, las obsesiones, o todo lo contrario. Hoy día, cuanto más perverso es alguien o más se porta de una manera más extravagante, más nos interesa, porque de alguna manera nos saca de nuestra rutina. Y en ese sentido, no son buenos tiempos para el surrealismo tal como fue concebido al principio. Pero la imaginería del surrealismo está presente en todas partes, en los anuncios, en los carteles. Bueno, con cualquier programa de ordenadores se puede poner, en lugar de una cabeza, poner una lechuga, en fin, todo esto. Esto es surrealismo, sí, pero bueno, es un surrealismo amansado, al que se le han quitado los aguijones. Otra cosa era en el franquismo, y por eso yo voy a romper una lanza por Typical. Al principio, es decir, en los años 60, aún quedan por ahí imágenes en blanco y negro de algunas escenas. Recuerdo una en la que Tip está en una cama, vestido, con sombrero de copa, escribiendo en una máquina sin papel. Y el otro le pregunta, pero el otro viene haciéndose el novio de su hija y el Tip no sabe qué hija es y tal, ¿no? Y entonces el otro le dice que está escribiendo sin papel. Y él responde, claro, pero es que tampoco tengo rodillo.
Entonces, esto, sí, bien, esto hoy, claro, quizás nos hace reír, pero entonces esto oponía un discurso que era descaradamente absurdo al oficial. Es decir, que entonces se interpretaba de otra manera y daba como una idea de que existían como con la posibilidad de sabotear la realidad, de abrir la realidad solamente a escenas absurdas. Y por eso a mí, dentro de las posibilidades, de las pocas posibilidades que ellos tenían entonces, a mí no me parecían del todo malos. Luego se desarrollaron de otra manera, vino la democracia, hicieron aquellas cositas en la tele, pero creo que en los comienzos tenían bastante fuerza. Y es que de otra manera a mí no me interesa el humor surrealista, pues para eso prefiero uno que tenga gracia. Con tener gracia ya basta en esta vida. Se supone que un buen humorista surrealista tiene que tener también gracia. Eso es una condición que se le pide a cualquiera. Bueno, sí, no. Quiero decir que el surrealismo no es gracioso por sí mismo. Se supone que será gracioso en manos o en la boca de un tipo que tenga gracia. Si queremos reírnos, vamos. Yo me acuerdo de una cosa ahora que has mencionado, lo de los softwares, cualquier tipo de software de retoque de foto, Photoshop o lo que sea. A mí me gusta mucho, estoy muy enganchado últimamente, además hay varias páginas muy buenas que lo recogen, ¿no? El surrealismo involuntario. Que, por ejemplo, no sé si visteis ayer a la ministra de Defensa con 2 pies izquierdos, ¿no? O sea, eso yo creo que es una vuelta que nadie se veía venir, el surrealismo involuntario. Sí, pero está mal remunerado. Está muy mal remunerado y además suele acabar en una demanda judicial. Pero eso, la informática adoptó el surrealismo involuntario muy interesante. Bueno, si se acaba el surrealismo siempre podemos inventar lo siguiente, ¿no? ¿Qué remedio? ¿Él? Algo habrá que hacer, sí. Por eso, el transurrealismo o alguna cosa de estas. Confiamos en la prensa. Ya que Fernando se ha puesto el último surrealista, vosotros podéis ser el primer post-surrealista, ¿no? Nosotros somos sus herederos. Bueno, en todo caso, sí. Yo tenía que haber traído un chestoverol que se me ha olvidado, me daría de bofetadas. ¿Un texto? Un chestoverol, que es una bola que inventé de una manera espontánea en un texto, en un cuento, que además era un cuento realista, y bueno, se me ocurrió de repente, sin por qué ni cómo, ponerle a un anciano una bola de hojalata pintada con una cadena atada a la muñeca. Y no cumple ninguna función en ese cuento, ninguna, simplemente está ahí y no ha existido fuera de la literatura, no ha existido fuera de la ficción. Y entonces lo que yo hice fue sacarlo fuera de la ficción, o sea, hacer el objeto este. Pues no hay manera de hacerlo entender. Primero me preguntan qué es eso. Todo el mundo reacciona igual ante un objeto que no conoce. Primero me preguntan qué es, para qué sirve y por último cuánto vale. Todo el mundo, empezando por mi familia, que es con la que yo hago estos experimentos para ver si merecen la pena. Sí. Y esto es una bromita que se me ocurrió y a la que yo no habría llegado si no hubiera tenido este pasado de gamberro surrealista. Pero eso lo hiciste después de la etapa de Klopp. Sí, porque quedan unos virus todavía. Sí, y seguiré, claro. Sí. Fernando, ¿qué diferencia hay entre una gamberrada y un acto surrealista? Es que en la gamberrada rompes algo o le estropeas a alguien algo, ¿no? Por ejemplo, en la comida, lo de la pintura al peine de los vientos. No, nosotros mejoramos el peine de los vientos en San Sebastián, que estaba oxidado, pocho, mojadito, en fin, sufriendo el salitre, y le pusimos un pijama de rayas verdes y anaranjadas. Pagamos la pintura. Pero así como Chillida donó la obra, pues nosotros también donamos la pintura y no cobramos las horas de trabajo. Luego se enfadó, pero realmente quedaba mucho mejor. Y la segunda vez en que pintamos el peine de rayas blancas y luego una nada, o sea, blanca, nada, todavía mucho mejor. Y en otra ocasión donamos pues como una veintena de obras al ayuntamiento, las colocamos en el parque Alderdieder y había de todo, había zapatos pegados en lienzos, esculturas de todo tipo, objetos sacados de casa. Y hubo un malentendido y fue que al día siguiente los servicios de limpieza del ayuntamiento, sin mala intención, se los llevaron. Pero al principio era
una vez más, intervenir en la vida de nuestros semejantes de una manera pues, que ellos no podían esperar ni quizá comprender. En fin, pero ya llegó un momento en que ya bastaba de sacrificios. Realmente la gente es tan desagradecida que nos pasamos al realismo socialista durante un mes y medio. La verdad es que por aquellos tiempos pues surgieron en Euskadi bastantes movimientos más o menos surrealistas, pero la verdad es que la mayor parte de ellos estaban relacionados con grupos o partidos políticos. Yo no sé si aquella primera rendición de Bretón al ideario comunista luego tuvo la consecuencia de que el surrealismo ha sido aprovechado por los políticos de alguna manera o para llevarle la contraria a los políticos, como apuntabais antes en el caso de los tiempos del franquismo. ¿El surrealismo político? No creas, el surrealismo es incompatible, porque el político no tiene más remedio que simplificar la realidad, si no, no la puede administrar. Uno no puede administrar para cada uno, lo que hace es grupos, intereses, y cuanto más legisla, más tiene que simplificar, y al final pierde todos. Después de una o dos legislaturas en cualquier país, pierden la noción de la realidad todos. Es decir, se crean una realidad ficticia y esa es la que administran. Y cualquier excepción que se les introduzca, que es lo que haría el surrealismo, les estropea ese esquema, esos datos, las estadísticas, que es lo único que pueden comprender. Es más fácil quizá administrar una familia de 3 miembros. Tú tráeme los zapatos, vete ahí, pero conoces a todos. Pero una sociedad, a los chinos se les pide que se democraticen, pero bien, pero yo no sé cómo se puede realmente atender las necesidades de cada uno de esos miles, de esos millones de personas. Y el surrealismo es corrosivo, siempre es corrosivo, porque introduce elementos inesperados, desconcertantes, provocativos, corrosivos. Ya que hablabas de los chinos, hemos hablado bastante de los franceses, ingleses, españoles, algún americano. Por ejemplo, no hemos hablado en absoluto de Italia, siendo quizá el país más surrealista de toda Europa, por poner un caso. Fernando ha vivido en Alemania 20 y tantos años. Igual no es posible hacer surrealismo en Alemania después de Hitler porque hay ciertos problemas para no cruzar ciertas rayas, ¿no? Que no lo sé, estoy especulando el hecho de que pues, no hayamos hablado de unos cuantos países y que al final el surrealismo quede sujeto en unas barreras razonablemente cortas, ¿no? Pero los alemanes estuvieron poco representados en la escuela surrealista, aunque hay algunos, Hans Arp y algunos. Lo que pasa es que el alemán viene de una cultura intelectual muy distinta de la latina y son muy intelectuales, son muy buenos para lo abstracto, para la precisión, pero no son buenos para la música, para el ritmo, para lo sensitivo, en fin, no es que sean malos, pero no están tan educados como nosotros en esto. Y por eso, en realidad, lo mejor que ha quedado del surrealismo, el surrealismo tradicional, es de tipo latino. Y se ha dicho que la mejor poesía surrealista que se ha escrito fue en lengua española. Y en literatura, hablando de novelas, en Latinoamérica. Cuando Bretón se escapó de Francia, porque venían los alemanes, pero no venían a traer el surrealismo, se encontró ahí en el Caribe y en México con que la gente tiene unos modos de vida que eran tal como eran compatibles con muchas ideas que él había propagado dentro de su escuela surrealista. En cuanto a magia y culto de muertos, además, se quedó el tío con la boca abierta. Italia, de hecho, a día de hoy es el país donde probablemente más problemas tienen los cómicos. Esto creo que es sabido. Ha habido varios programas de televisión, que yo recuerde 2, que han sido cercenados directamente. En la televisión pública una y otra en la privada, que da igual porque son del mismo tío. Y fueron eliminados de golpe precisamente por hacer humor político. Cosa que llegará aquí, si no ha llegado ya mientras estábamos aquí. Es posible. Presten atención esta noche a sus qué pantallas, pasa. a ver qué es lo que pasa. Yo no sé si, como estamos aquí separados por la luz y la oscuridad, yo no sé si entre los que nos acompañan hay alguien con intención de, no ya de decir, sino incluso de preguntar algo para que no le respondamos desde aquí. Pero el intento siempre quedará en la memoria de todos los asistentes. Mira, este es el que preguntó aquello en la... Ah, pero hay gente. Sí. En la oscuridad. Sí. Yo he visto la primera fila. Incluso he identificado a algún individuo ¿Ahí peligroso. hay uno? Sí.
Y ahí está Fernando Marías, que lo he visto yo. Quiero decir que igual quieren hacer también su aportación, porque en estos actos siempre la historia está en que hay aquí 4 individuos que hablan y hablan y ustedes no dicen nada, que igual están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que hemos dicho. Pero algo ha debido interesarles porque solo se han marchado 2 que los he contado. Pero porque han ido al partido. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? Bien, nadie ha dicho nada. Quiere decir que están de acuerdo con lo que aquí hemos expuesto. Así que, si os parece, a no ser que queráis decir lo último, las famosas últimas palabras para redondear el acto. Tú tienes folio y medio de notas ahí de algo. Las famosas últimas palabras espero decirlas dentro de muchos años. No, con respecto al surrealismo, que tal y como ha quedado retratado aquí, es un movimiento que está bastante agónico hasta que Fernando lo resucite de una vez por todas en su próxima novela. Has adquirido me daba pena y dije, nadie se ocupa de esto, voy a dedicarme yo. Estoy lleno de nacionalistas, comunistas, surrealistas, y bueno, pues eso es lo que había y me quedé con eso. Y luego ya lo maté porque era un pesado. Bueno, pues tienes una responsabilidad y un compromiso contraído aquí. Date cuenta. Y lo malo es que desde entonces perdí la facultad de la risa. Es que yo no sé para qué venir aquí a hablar en serio del humor. He leído que ha habido unos estudios por ahí de unos canadienses que han descubierto que la risa se genera aquí en la región prefrontal de la corteza cerebral. Han invertido millones en investigaciones para saber esto. Me lo podrían haber preguntado a mí, porque yo esto lo sabía desde hace mucho tiempo, como consecuencia de un accidente doméstico que tuve cierta noche en que me tuve que levantar por causas fisiológicas sobre las que no quiero extenderme, aunque quizás se podrían tratar en el coloquio final. Y claro, no encendí la luz porque me conozco en mi casa de memoria, que es lo que yo pensaba, pero a un miembro de mi familia al que todavía no he pescado, cambié algún mueble de sitio y entonces fui directo hacia el canto del no sé qué fue. El caso es que cuando... No me reí, por eso sé que el centro de la risa está aquí delante. Y no, en serio, cuando recobré el sentido, tenía aquí un hundimiento rojo y fui al médico porque, claro, a mí también me gusta reír. Y el médico alemán, bata blanca, gafas de señor inteligente, me recetó la risa. Claro, tenía que justificar los honorarios el tipo. Y yo le dije que, sí, doctor, es que lo que pasa es que yo no puedo reír. Y me dijo, no, usted no se rompa la cabeza, usted ría. Y en eso estoy. Y todavía pues no he perdido la esperanza. A veces sonrío, pero no llego a más. Tengo que hacer así. En fin, es la vida. No sabes lo que te lo agradezco porque yo no sabía a qué se debía mi dejadez para la risa. Y también es el centro de la moral y de la creatividad, así que así me va. Pero solo te afectó a la risa. La moral no se te relajó. No, la moral me la destruyó totalmente. Afortunadamente. No, esta risa es falsa, ¿eh? Es un reflejo que tengo de tiempos antiguos. Bueno, José Antonio, creo que puesto que Nuria no va a decir sus famosas últimas palabras. Por favor, Nuria, habla. Yo le voy a recomendar un médico para que le haga una receta. Aquí hacemos recetas muy rápido. Ya verás, ya te recetan risa. Vete al privado. Yo estoy desahuciado. ¿Qué quieres? ¿Últimas palabras? Sí, me gustaría, para yo poder decir, venga, nos vamos. Las juntamos, nuestras últimas palabras, mis últimas palabras. ¿Cómo quieres acabar? ¿Cómo quieres acabar? Yo solo quiero decir que yo no sé qué te ha pasado, que has entrado aquí ya diciendo que el surrealismo ha muerto, te has pasado toda la mesa diciendo que el surrealismo ha muerto, has acabado diciendo que el surrealismo... ¿Por qué? Como moderador, respóndeme toda la última pregunta. ¿Por qué esa insistencia en que el surrealismo ha muerto? Muy sencillo. Yo creo que el moderador debe estar enfrentado al resto de participantes. Porque si no, ya es un grupo de gente conchavada que parece que, cuando hay un debate político, todos de un lado, no, tiene que haber alguien en contra. Entonces yo digo, como estos 3 van a favor del surrealismo, yo me pondré en contra. No estoy de acuerdo, pero yo soy capaz de mantener 2 opiniones radicalmente diferentes en la misma conversación. Depende. Si de repente todos vosotros aceptáis que el surrealismo ha muerto, yo me pongo a defenderlo. Pero lo habéis defendido muy bien, así que yo, mi responsabilidad,
la encuentro ya. O sea, podemos asumir que el surrealismo sigue vivo, ¿no? Después de Sí, esta sí, mesa. Sí, vale, sí. perfecto, Que esto ha ya sido está. una tontura que me ha entrado a mí, más que nada Vale. por hacer un poco espectáculo, porque sabemos que el público también necesita un poquito de fricción. Si no hay conflicto, no hay interés en lo que se cuenta. Y entonces, esa ha sido mi intención. El moderador antagonista ha sido, Sí, ¿no? sí, Muy bien. estoy creando un nuevo modelo que, por cierto, cobra más que el convencional, porque tiene más... Eso llega ahora, en noviembre. El moderador antagonista llega también. Eso es un chiste, tío. Sí. Pero Bien. no es surrealista ese. No. Pues con esto terminamos. Les recordamos que dentro de un ratito, ya cuando vaya a empezar el partido, viene Frederic Beigbeder, que es un señor que ha escrito una novela en la que habla mucho de las playas de Iparralde. Lo digo porque es un dato que no se ha comentado. Y aquí siempre, al fin y al cabo, nos gusta un poquito este tipo de acercamientos. Y que está muy bien, por otra parte. Y que creo que es un tipo muy divertido, que sabe bastante del surrealismo porque ha trabajado durante ni sé cuántos años en una agencia de publicidad. Cosa que aquí se ha tocado un poco por encima, los coches que cambian a monstruos y cosas así, pero que verdaderamente, si existe el surrealismo como se ha apuntado, está todavía en la publicidad y a ella nos remitimos. Aquí no ponemos anuncios porque nadie ha querido patrocinarnos. La mesa esta, hay otros que se han patrocinado otros actos de estos días y esperamos que disfruten mucho de esta risa de Bilbao que a Fernando y a mí nos hace falta y seguramente a ustedes también porque los tiempos no son precisamente para echar cohetes. Muchas gracias, salgan de nuevo al calor exterior y si quieren refugio, ya saben, en media hora pueden entrar tranquilamente. Gracias y hasta cuando quieran.